Y vamos a leer esta parábola para iniciar esta primera parte de la mayordomía que Dios quiere para nosotros y que tiene para nosotros. Dice Mateo 25, verso 14 al 30, es la parábola de los talentos. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Traen sus notas? ¿Traen sus Biblias? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? ¿De quién es los bienes? ¿De quiénes eran los bienes? Del Señor, ¿verdad? Se los entregó a sus siervos. Y dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Diga conmigo, arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ve, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bendición escuchar de Dios, escuchar de Cristo estas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, qué increíble, ¿no? Vemos fidelidad, una mayordomía eficaz en los 2 primeros siervos y vemos una negligencia en el tercer siervo, una infidelidad. Y vamos a comenzar esta serie de mayordomía, amados, porque la mayordomía o la fidelidad son 2 valores que todo discípulo de Cristo debe de aprender y desarrollar con la ayuda de la gracia de Dios. Lo primero que debemos de entender y abrazar esta noche es que Dios es dueño de absolutamente todo lo que tenemos, todo. Y Dios es dueño de mi vida, Dios es dueño de mi tiempo, Dios es dueño de mis posesiones, Dios es dueño de mis talentos y de todo lo que me rodea. Punto. Dios es dueño de mi respirar, de mi cuerpo, de todo. Es dueño. Y lo segundo es que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Entonces, por lo tanto, somos llamados a ser fieles administradores, iglesia, de lo que Dios nos ha dado. Fieles mayordomos. Un mayordomo administra lo que es de su Señor. Recuerda esto. Fidelidad es tener la conciencia que Dios es dueño de todo lo que soy, todo lo que tengo y que Él me va a pedir cuentas de lo que hago con estos valores. Entender una mayordomía fiel es abrazar esto.
Yo voy a dar cuentas a Dios de todo lo que tengo. Y vamos a entender este concepto de mayordomía. Vamos a 1 Corintios 4, verso 1 al 2. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, yo como administrador de lo que Dios me ha dado, soy un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, soy un administrador de lo que tengo. Y la palabra en el griego original para administrador, amados, es oikonomos, que significa distribuidor de la casa, empleado de la casa, tesorero, administrador, mayordomo. Eso significa. Administrador es un mayordomo, alguien que administra la casa. Entonces, la mayordomía bíblica de lo que Dios nos está hablando es administrar todos los recursos de Dios. Entonces, todos somos administradores o mayordomos. Desde el momento en que se te ha confiado algo, eres automáticamente un administrador o un mayordomo delante de Dios. ¿Qué se te confió? La vida, la oportunidad de conocer a Cristo. Se te ha concedido que Dios te provea ese trabajo, que Dios te provea esos recursos, ese negocio. Se te ha concedido que Dios te haya puesto en ese ministerio en el cual estás sirviendo. Se te ha concedido esa hermosa familia principalmente. El tiempo de vida. Entonces vamos a reemplazar el concepto de fiel de este versículo de Corintios con cualquier palabra que te ayude a entender lo que se espera de ti. Ayúdenme con estos ejemplos. Vamos a leer otra vez el versículo. Estamos en 1 Corintios 4, vamos a leer el verso 2. Dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, un sinónimo de fiel, leal, ¿cómo? Honesto, ¿alguien más? Confiable, ¿quién más? Comprometido, responsable, esforzado, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Excelente, puntual. ¿Qué les parece si también le ponemos mejorando lo que se le dio? Un mejorador de lo que se le ha dado. Dios me ha dado mi tiempo, yo mejoro y redimo mi tiempo. Dios me ha confiado este puesto de trabajo, yo lo voy a mejorar. Y vamos a aprender el valor de la fidelidad, amados. Vamos a desarmar esta parábola de los talentos. Fíjate lo que dice en la frase: entregó sus bienes. Por eso te preguntaba cuando leí la parábola: ¿de quién son los bienes? ¿Del siervo o del Señor? ¿De quién? Del Señor. Entonces aprendemos que todo lo que tenemos a nuestro alcance, amados, es de Dios. Es de Dios. Ahora, ¿notaste la insistente y marcada mención de lo que es del Señor y lo que es del siervo? Básicamente todo es del Señor y nada es del siervo. Todo es del Señor y nada es del siervo. Ahora, fíjate la frase ahí en la parábola que dice: conforme a su capacidad. Me gustaría que todos trajeran notas. Apunten, amados, apunten. ¿Sabían ustedes que somos muy olvidadizos? Por eso es constantemente venir a la iglesia, para que tú recuerdes las prédicas. Tráete tus notas. Conforme a su capacidad. Quiere decir que todo lo que nos ha sido dado es conforme a la capacidad que tenemos. Conforme a su capacidad. Entonces, si Dios te ha dado la vida, es porque Él cree que puedes con ella. Qué interesante esto. Si Dios me ha dado la vida, es que cree que tengo un propósito en esta vida. Qué interesante la depresión que hace que las personas se sientan sin propósito en la vida, que tengan pensamientos de muerte temprana. Qué interesante lo que el enemigo hace para que el ser humano menosprecie su vida. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es el que quiere destruir nuestra mayordomía.
que es lo que hizo con el primer hombre. Se le confió a Adán administrar el huerto hermoso del Edén y el enemigo quiso interrumpir eso. Entonces en la vida Dios nos ha dado un matrimonio, Dios nos ha dado hijos, somos administradores de este don que desciende del Padre de las luces, de esta gracia. Entonces, si Dios te ha dado la vida es porque Él cree que puedes con ella. Si te ha dado a tus hijos, tu trabajo, tus talentos, es porque también te ha dado la capacidad. Y esto elimina, amados, el temor y la responsabilidad de nosotros. Esto lo debe de eliminar. Si hay irresponsabilidad en administrar bien lo que tengo, esta parábola, traer esta conciencia a mi vida y esta convicción a mi vida, debe de eliminar el temor y la irresponsabilidad. Yo le agregaría y la negligencia en mi vida. Ahora, Jesús está hablando de talentos, amados. Era una medida que se usaba en los tiempos de Jesús para referirse a plata. Y era como una medida tipo herencia, es decir, esos talentos eran como herencias. Era dinero, era plata. Aproximadamente cada talento era de 22 a 25 kilos de plata. Entonces, no era justificación para el que recibió uno pensar, es que a él le diste 5, a él 2 y a mí 1. No, a un talento era mucha gracia y era una mucha bendición. Y mira la frase, arregló cuentas con ellos, dice. Arregló cuentas con ellos. Esto es simple. Vamos a rendir cuentas de absolutamente todo lo que nos ha sido dado, amados. Tiempo, recursos, nuestro rol familiar y laboral, talentos, oportunidades, etcétera. Todo lo que se te ha dado. Ahora, la frase buen siervo fiel que habla nuestro Señor Jesús, esa frase será escuchada en la eternidad cuando seamos llamados a dar cuentas de nuestras vidas. Y nos hace la gran, se podría decir, promesa y recompensa que Dios tiene para sus mayordomos fieles. Que vamos a recibir recompensa por nuestro esfuerzo y fidelidad, por nuestra diligencia en administrar todo lo que Dios nos ha confiado. Entonces aprendemos que nada es en vano, amados. Nada en esta vida es en vano. Nada de lo que hagamos bien para Dios, bien delante de los ojos de Dios, es en vano. Y quizás estemos esperando que al hacer algo por alguien nos recompensen inmediatamente. Y muchas veces queremos servir a Dios, queremos la bendición de Dios y queremos su recompensa inmediatamente. Pero aquí es donde vienen las desilusiones con el hombre, amados. Cuando queremos recompensa instantánea y no esperamos que Dios sea el que recompense. Entonces muchos cristianos comienzan a vivir en integridad, ordenando sus vidas, y cuando no ven recompensa se desaniman. Y comienzan a decir, es que no, pues no pasa nada, es que no es a tu tiempo, es a su tiempo. Comentaba yo la otra vez en la reunión de hombres, amados, venimos de vidas sin Dios, de vidas donde rechazamos a Dios por tantos años. Y Dios nos perdona, nos limpia, nos da este nuevo nacimiento, esta entrada a su reino por gracia, no por obras, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Amados, y comenzamos a caminar ordenadamente delante de Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. Comenzamos a cambiar la semilla que sembramos antes de Cristo por semillas de bien. Comenzamos a hablarle bien a nuestra familia, comenzamos a ser honestos en el trabajo, comenzamos a orar, comenzamos a tener buen comportamiento allá afuera, en la iglesia, en nuestro trabajo, y la gente se desespera, ya Señor. No, amados, así no funciona. Una semilla tiene que germinar, tiene que morir para que dé fruto. Y la gente tiene una postura de mayordomo infiel. Ya Señor, ya, no. Es de Dios nuestra vida, es de Dios nuestro tiempo. Y si Dios te está llamando a hacer el bien y no ver recompensa inmediata, acuérdate de Cristo.
¿Cuál fue la recompensa inmediata de Cristo? Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado por Dios, claro que sí, amados, pero dice Isaías, y Él recibirá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Todos los redimidos que reconozcan que Él es el único Salvador y Señor en el cual pueden ser salvos. Y todos los patriarcas, todos los profetas, todos los grandes personajes de la Biblia nos hablan de gente que administró bien, sembrando bien, esperando. Se equivocan todos los personajes y Dios muestra gracia y Dios muestra favor para levantarlos y que ellos vuelvan a hacer restitución con la ayuda de Dios y volver a sembrar bien y volver a esperar bien. Amados, no te desilusiones de Dios cuando del hombre no recibes recompensa. Y esto nos enseña otro valor incluido. Nuestra recompensa viene de Dios, no de los hombres, de Dios. Es que el patrón no me recompensa y eso que yo no me robo ningún tornillo, ningún lápiz en el trabajo. Eso que yo no hablo mal a sus espaldas como todos los demás trabajadores y el patrón no me recompensa. No, la recompensa viene de Dios. Colosenses 3, verso 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirve Iglesia Renueva? No los escuché. ¿A quién sirve Iglesia Renueva? Más fuerte, ¿a quién? ¿Dentro de la iglesia? A Cristo. ¿Afuera de la iglesia? A Cristo. Eso. Dense un aplauso, por favor. Amados, recibiremos recompensa de Dios cuando hagamos las cosas para Dios. Si tú haces tu trabajo para los hombres o para el patrón, no hay recompensa de Dios. Recibiremos recompensa de los hombres cuando hagamos las cosas para los hombres. ¿Para quién prefieres hacer las cosas? Porque servir al ojo del hombre llegas a un límite, pero servir al ojo de Dios te lleva a dar la milla extra en todo. Si tú sirves al ojo de Dios, tú das la milla extra en tu ministerio, en tu cristianismo, en tu trabajo, porque aprendes a trabajar incluso en tu labor, en tu negocio, sin que nadie te vea. Y cuando nadie te ve y no está el patrón, sirves eficazmente, trabajas eficazmente. Y cuando está, igual, porque es Dios el que te ve. Mira la frase de la parábola, sobre mucho te pondré, sobre mucho, iglesia. Quiere decir que también vendrán recompensas terrenales y una de ellas es prosperar, amados. La prosperidad que Dios da, amados, es de acuerdo a nuestra fidelidad, contentamiento, buena administración, fe, relación con Él. Y cuando hablo de prosperar en todas las áreas, principalmente en nuestro interior, espiritualmente, en nuestra relación con Dios. A la medida en que eres responsable y fiel con lo que Dios te ha dado, a esa medida irás prosperando. Muchos no reciben más porque no han sido fieles en lo poco, iglesia. Porque no han sido fieles en lo poco. Mateo 25, verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Diga conmigo, en lo poco tengo que ser fiel. Otra vez, en lo poco tengo que ser fiel. Y dice, sobre mucho te pondré, esa es la recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay un tesoro escondido que tú tienes que entender. En cierta forma, amados, siempre viviremos siendo fieles en lo poco. Siempre. Este es el reto de todo discípulo de Cristo. Te voy a decir por qué. Porque al ser fieles en lo poco, seremos puestos en lo mucho. Pero en ese instante, amados, lo mucho se convierte
en tu nueva etapa de ser fieles en lo poco. Porque cuando Dios nos da mucho, pasa el tiempo y nos acostumbramos a ese mucho. Y luego ya esta nueva etapa demanda que seas fiel en esta etapa. Y es de vital importancia, amados, que aprendamos a ser fieles en lo poco. Personas, aún en la congregación, amados, en la iglesia, han querido tocar en la alabanza o han querido predicar sin ser fieles en lo poco. Y han querido que se les considere en liderazgo. Vienen a la iglesia, pastor, yo quiero ser líder, yo quiero ser predicador. Sea fiel en lo poco. Porque si yo le doy mucho sin probarlo en lo poco, esa persona no va a crecer agradecida de sus inicios, ni valorar sus inicios. Entonces, amados, estas personas olvidan que no soy yo quien recompensa y pone, es Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Lo estábamos orando ahorita. Cuando fuere tiempo. Te voy a hacer esta pregunta: ¿eres fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel con las responsabilidades que te ha dado en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia? ¿Llegas a tiempo a tu trabajo, a tu casa, al servicio de domingo? ¿Llegan a tiempo? ¿Llegan a tiempo? A ver, de veras. ¿Quién llega a tiempo los domingos? No levanten su mano. Y no crean que sé quién llega, Bueno, los que me saludan temprano sí sé. Yo no estoy volteando a ver si llegaron. Yo me meto con Dios y digo: Señor, es tu iglesia. Tú los convocas, yo no. Amados, ¿sabías que tus acciones hablan más que tus palabras? Y si es así, ¿qué le estás diciendo a Dios con las acciones de tu vida? ¿Qué le estás diciendo? Señor, ¿puedes confiar en mí para una mayor bendición? ¿O le estás diciendo: Señor, pues no estoy listo, porque no eres fiel en lo poco? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a varias pláticas más sobre la fidelidad en las próximas semanas, pero también nos va a llevar a reflexionar personalmente en casa, amados. En casa. Hay un proverbio que me encanta, dice que cuando no se trabaja en el momento de la fuerza será quitada. Entonces quiere decir que mi tiempo en el trabajo, mis horas laborales, ¿cómo las estoy invirtiendo? Me hago loco, me hago pato en el trabajo. Si fue el patrón, órale, a tirar barra. No, tienes tiempo. Incluso si tú eres patrón y dueño de tu negocio, tienes que ponerte tus 8 horas de trabajo y ser fiel. Y ser fiel, o las horas que has destinado a laboral, fiel, fiel, fiel. Todos quieren prosperar, pero no todos saben ser fieles. Y mira lo que dice la advertencia: siervo malo y negligente, lo que le dijo el tercer siervo. Aparentemente el siervo de un talento, sabía exactamente lo que debía hacer y no lo hizo. Vamos a leer Mateo 25:24. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjate bien, amados, este siervo tenía un mal entendimiento de su Señor, porque dice que te conozco que eres un hombre duro. Más bien, Dios es un ser veraz. Lo que Él promete lo cumple. Dios está lleno de gracia y de verdad. Su santidad, sus leyes, aunque el mundo las quiera transgiversar con sus ondas perversas, amados, hay un Dios que no cambia y su palabra permanece para siempre. Y todos esos líderes políticos que están queriendo cambiar las leyes de Dios, ellos van a perecer y se van a secar, porque la gloria del hombre se secará como la flor se marchita del campo, pero la palabra de Dios permanece. Y aunque el mundo quiera quitar varón y mujer, amados, esos hombres van a perecer. Las leyes de Dios no van a perecer.
Entonces, Dios es un hombre veraz. No, Dios, perdón, está representando en la parábola a Dios como un señor, como un hombre duro, lo cual es incorrecto. Se debería representar como un hombre veraz. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces quiere decir que él tiene una mala idea de su Señor. Si tú quieres ser un mayordomo fiel, un fiel administrador del Señor, si tú quieres ser un hombre, una mujer que honre a Dios, tú eres llamado a conocerlo íntimamente, en el secreto de tu corazón. Tú eres llamado a conocer a Dios. En la medida que tú creces en intimidad con Dios, en la palabra, te refugias en la palabra, te das cuenta de quién es Dios y lo que Él pide de ti. Cada vez que veas en la Biblia la palabra necio, amados, quiere decir negligente. Y podrás entender que es alguien que no ordena su vida en el temor de Dios. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Vamos a conseguir unos sinónimos de necio. A ver, ¿qué tan despiertos están? Díganme un sinónimo de necio. Saber lo que tiene que hacer pero no lo hace. Flojo, sí. Egoísta. Irresponsable. ¿Qué más? Terco. Mantenido. Mediocre. Orgulloso. Irrespetuoso. Porque sabe que tiene que guardar respeto y no lo hace. Entonces, vamos a brincar al punto clave de este pasaje a propósito. Dice, el reino de los cielos es como. Jesús está iniciando esta parábola diciendo, el reino de los cielos, iglesia, es como. Entonces el relato comienza con la comparación de cómo es el reino de los cielos. Esto es glorioso, porque Jesús en su palabra, amado, nos revela el cielo. El reino de los cielos, cómo opera la iglesia y cómo debe de operar la iglesia, porque el reino de los cielos ya ha sido establecido, aunque no en su totalidad hasta que Cristo venga por segunda vez, pero el reino de los cielos está avanzando y tú y yo somos llamados a vivir en el reino de los cielos. Ya no eres llamado, o tu llamado no es a que te quedes en el reino de las tinieblas, allá donde niegan a Dios, allá donde hacen las cosas de acuerdo a sus pensamientos y razonamientos. No, este reino tiene un orden y es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el favor y la bendición de Dios. Es un reino de luz, es un reino de bendición. ¿Cómo es el reino de los cielos? El relato comienza con la comparación de cómo es el reino de los cielos. Peor aquí, hay un punto muy interesante. Si Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿por qué las acciones de estos siervos son totalmente terrenales? ¿Por qué, amados? Jesús está hablando de algo tan espiritual. El reino de los cielos es como este cuadro. Un señor dando sus bienes, confiando sus bienes a 3 de sus siervos. ¿Por qué, amados? Porque este es un principio espiritual que va a transformar tu vida. Todo lo espiritual tiene que traducirse o convertirse en algo práctico. Todo. Amados, déjame decirte que si tú vas a ser un hombre con devoción a Cristo, con devoción a su palabra, demuéstrale al Señor siendo práctico. Congrégate con fidelidad. Participa en los servicios del Señor. En una ocasión una persona me decía, pastor, tengo hambre de conocer a Dios. No, hombre, pastor, no vine a la iglesia por quedarme solo en mi casa a adorar a Dios en la intimidad para conocerlo más. No. Amados, si Dios nos ha dado el tiempo, la fuerza, nuestros recursos para cumplir su palabra, donde dice no dejemos de congregarnos porque no somos prácticos y dejamos necedades y hacemos lo que tenemos que hacer, si ya lo sabemos. Entonces, todo lo espiritual tiene que traducirse o convertirse en algo práctico. Por esta razón nuestras acciones cuentan, amados, y cuentan, y nuestras omisiones también. Porque lo que no hacemos, lo que omitimos en acciones, también cuentan delante de Dios. Y le estamos diciendo al Señor, Señor, no quiero ser un siervo diligente.
De aquí se desprende el entendimiento de uno de los pasajes que se han malinterpretado por muchos cristianos. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se ha malinterpretado mucho eso. Y yo te quiero decir algo, iglesia. No es lo que declaramos, es lo que hacemos, lo que desata la bendición o la maldición de Dios en nuestras vidas. Déjate de cuentos de andar declarando prosperidad, vida y vida en abundancia y todo que te vaya bien este 2023, y tus acciones no demuestran que eres fiel a Dios. Así de sencillo. Entonces, te doy un ejemplo. Entonces, les puedo asegurar que los flojos no tienen en qué caerse muertos, sin importar cuánto declaren, sino trabajan. Entonces son las acciones que reflejan nuestra fe y nuestro respeto por Dios. Dice el Señor, demuéstramelo con hechos, demuéstramelo con acciones, que me respetas, que honras mi palabra. Todo lo demás son puras palabras. Y eso nos lleva al siguiente tema, amados. Ser fieles a Dios en nuestras acciones. Lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, como conclusión, quizás podamos transformar el mundo, amados, comenzando al recoger sillas, recoger basura, recoger sillas en la iglesia, recoger basura allá afuera. El lunes fuimos a pescar a algunos hombres de la congre y basura por todos lados. Basura por todos lados. ¿Y qué hicieron los hombres de Renueva? Oh, fieles administradores. Agarraron sus basuritas y a la bolsa de basura, cargando con su basura. Los felicito, por cierto, los que hicieron eso. Y esto, amados, quién sabe qué tan lejos nos pueda llevar, porque eso es fidelidad. Te va llevando proceso a proceso, a lo mucho, a los muchos. Quizá ese trabajo que muchas veces es tedioso o muchas veces no le encuentras sentido, tal vez estás ahí aprendiendo ese oficio para que Dios te dé tu propio taller en su futuro, en el tiempo de Dios. Todo tiene un inicio, hermanos, y con el tiempo lo vas a entender. Tal vez ese trabajo que estás ahí, Dios está puliendo tu carácter, porque Dios te tiene esa gerencia que tal vez tú has soñado, pero no es el tiempo, amados. Llévate este pensamiento, por favor, esta noche. Fidelidad es tener la conciencia que Dios es dueño de todo lo que soy y todo lo que tengo, y que Él me va a pedir cuentas de lo que hago con estos valores. Ponte de pie, por favor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por cada talento que me has confiado. El tiempo, mi vida, mis hijos, mi familia, mi matrimonio. Dios, ayúdame a ser fiel. El ministerio en el que me has puesto. Gracias. Dios, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Dios, que venga a mí esa gracia para valorar las temporadas. Amados, muchos cristianos no disfrutan el proceso, el camino a la promesa, por queja, por desánimo, y siguen en el desierto todo el tiempo, buscando tal vez la bendición, pero si no cambian su actitud, no va a venir. Dile al Señor: Señor, perdóname, yo quiero ser un fiel mayordomo, fiel administrador de lo que tengo. Dios, ayúdame. Señor, que en mi trabajo yo sea excelente, yo sea puntual, yo sea buen administrador, Señor. Que en mi negocio, Señor, yo pueda ser fiel administrador, honesto, trabajador, Señor. Quita la pereza, quita la flojera, quita la postergación en mi vida espiritual. Que como discípulo, Dios, que ha recibido la gracia de ser salvo, sea un buen discípulo, Dios. Como dice tu palabra, al que mucho se le da,
mucho se le demandará. Y el que mucho se le perdona, mucho ama. Que recordemos de dónde nos has sacado, de dónde nos has rescatado, y seamos fieles, Señor, fieles a ti. Una iglesia fiel, fuerte, sólida en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Si Dios te ha confiado un ministerio, dile: Señor, quiero ser fiel en el ministerio que tú me has puesto. Quiero ser fiel, Dios. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Dios. Quiero ser fiel en lo poco, servir a tu ojo, servirte a ti, no a los hombres. Servirte a ti con excelencia, servirte a ti con diligencia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Seamos mayordomos fieles. Amén. Amén. ¿Sabe cómo inició su pastor en el ministerio? ¿Sabe cuál fue mi primer ministerio? Barrer la iglesia y trapearla. Y por 7 años, amados, me encargué de un auditorio de 1500 sillas, lavar la alfombra, aspirarla, a puro trapeador y cepillo. Y allá en el fondo del auditorio me gritaba mi pastor: Andrés, hay una emergencia. ¿Quieres ir a orar, muchacho? Sí, pastor. Por 7 años. Uno no empieza, amados, de la noche a la mañana y llega al destino. Díselo a José, 13 años, que se le prometió ser una autoridad que iba a bendecir al pueblo de Israel. 13 años en el proceso. Entonces, amados, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué queremos soltar el arado? Acuérdate lo que dice el Señor: el que toma el arado y comienza a arar la tierra y mira atrás no es digno de mí. Si ya el Señor lo llamó a sus caminos, permanezca fiel, are la tierra. Y si no ve respuesta todavía y no cambia su familia, are la tierra. Tenemos toda una vida, amados, dejamos toda una vida. Cristo nos rescató de una vida negándole, traicionándole, rechazamos su evangelio, nos reímos de Cristo y de sus leyes. Y Él nos muestra gracia y nos perdona, nos hace sus hijos. Ya no recuerda nuestro pasado y queremos tronarle los dedos a Dios. Ya, Dios, ¿qué nos pasa? Humíllate para que Dios te exalte. Él es Dios, nosotros somos polvo. Amén. Dios les bendiga. No es regaño, no es que estoy apasionado por mi Dios y que me encuentre buen siervo fiel. Igual a ti.